Hola amigos y hermanos, bienvenidos a Oraciones Finales, y en esta ocasión hablaremos de la serie Los Rudimentos de la Fe en su tema, la resurrección de los muertos. Recuerden que estos mini estudios deben estar acompañados de su Biblia para revisar los textos que aquí se citan. Y recuerden que la palabra de Dios nos enseñará lo relativo a este tema. ¿Están listos? Comenzamos. Resucitaré, no hay nada que me detendrá. Resucitaré, muerte no me detendrá. Resucitaré, no hay nada que me detendrá. Resucitaré, muerte no me detendrá. Porque yo vendré, no hay nada que me detendrá. Porque yo vendré, a mi pueblo llevaré. Veré al Rey. Porque yo vendré, en poder, el gran poder vendrá, y esperamos esa hora. Yo veré al Rey en poder, porque Él vendrá. No hay nada que lo detendrá, porque Él vendrá. A su pueblo llevará. Donde reinaremos con el Señor eternamente. A su pueblo llevará. Y estaremos con el Señor en la gloria. A su pueblo llevará. A su pueblo llevará. E iniciaremos nuestro tema, mis hermanos, con nuestro texto base. Recuerde que son las primeras doctrinas de la primera iglesia, que se encuentra en Hebreos 6:1 al 3, y dice de esta manera: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos. Aquí encontramos nuestro tema de doctrina, y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Muy bien, mis hermanos, entonces en esta ocasión hablaremos de la resurrección de los muertos, y tendremos como nuestro último tema de esta serie, la resurrección de los muertos, pues hablaremos del juicio eterno. Pero bueno, en este programa vamos a hablar de esta resurrección de los muertos. Mire, el Señor Jesús resucitó corporalmente como las primicias, es decir, como el precursor de nuestra resurrección. Él resucitó para compartir con nosotros su victoria sobre la muerte.
es fundamento de doctrina de Cristo la enseñanza divina acerca de la resurrección de los muertos. Como ya les platicábamos hace un momento, mi hermano. Mire, ya el profeta Daniel, por revelación divina a través del ángel Gabriel, nos mostraba en Daniel 12:2, que ahorita vamos a ver en un momento, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Sí, lo nota, ya está hablando de la resurrección. Lo mismo sostuvo el Señor Jesucristo cuando dijo en Juan 5, 28 y 29, mire, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, o sea, la del Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Si se fija, habrá pues dos tipos de resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación. Los que permanezcamos en Cristo por la gracia de Dios, resucitaremos para vida. Mire, otra vez Jesús lo declaró en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, verso 40, y dice así: y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. También Pablo lo menciona cuando escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versos 20 al 24. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Se fija otra vez la palabra resurrección. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Se fija, existen pues una orden para la resurrección. Habiendo ya sido Cristo el primogénito de entre los muertos, entonces a la segunda venida de Cristo resucitaremos los que somos de Él para vida eterna, como lo menciona en Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 16, perdón. Mire cómo dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz fuerte, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es, lo está notando, cada vez, cada versículo está mencionando la palabra resucitarán, y obviamente estaban siendo apoyados en las Escrituras para enseñar esta doctrina. Ahora mire, en 1 Corintios 15, 51 al 52 nos dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptible, y nosotros seremos transformados. Se fija, chequemos otra vez este orden divino de la resurrección, como lo muestra en nuestro texto de 1 Corintios 15, 23 y 24. Mire, primero, las primicias fueron, primero, Cristo, el primogénito. Después, la resurrección de los justos en su venida, es decir, la primera resurrección al tiempo del galardón en la séptima o en la final trompeta. Después, como número 3, será el fin, con la resurrección del resto de los muertos después del milenio, quienes resucitarán para juicio, y de entre los cuales se hallan los resucitados para condenación. Es decir, redondeando, el que resucita primero es el Señor Jesucristo. Después,
todos aquellos que han creído y que han dormido en Él o han muerto perdonados y salvados. Pero después, en el día del juicio final, entonces resucitarán todos aquellos que murieron sin Cristo, es decir, sin ser salvados y en sus pecados. Y ellos resucitarán para ser condenados. Mire cómo dice Juan 11:25. Jesús es la resurrección y la vida, como lo está estableciendo, ¿verdad? Él es la resurrección, ¿sí? Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También Filipenses 3:9-11 nos menciona lo siguiente. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de los muertos. Es decir, que Pablo está hablando de que es necesario ser hallado en Cristo para alcanzar la resurrección de los justos. Es decir, Cristo está diciendo en estos textos que Él quiere ser hallado, quiere ser encontrado junto con el Señor Jesucristo por la ley de la justicia, o sea, la ley de la fe, que es creer en Jesucristo, y no en la ley de la carne, que es por obras. Y conocer al Señor y el poder de su resurrección, y también de estar viviendo lo que Él estuvo viviendo. El Señor Jesucristo fue perseguido, fue acusado, fue señalado, fue enjuiciado injustamente, fue crucificado y fue muerto, y por supuesto resucitado el tercer día. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, mi hermano, fíjese bien. Nosotros, los creyentes, tenemos esta gran promesa. Esto es lo que espera el creyente, el genuino creyente, el que está poniendo sus ojos en Jesús, el que ha sido lavado y comprado con la sangre gloriosa del Señor Jesucristo, el que ha sido salvado. Él tiene como promesa ser resucitado si muere en Cristo, es decir, si duerme en Cristo. Sí, pero si por algún motivo alguna persona muere sin conocer a Jesús, sin haberse arrepentido de sus pecados, entonces esa persona morirá en sus pecados, y entonces llegará el tiempo de la resurrección de los muertos y tendrá que pasar el juicio eterno. Amigo, usted que es inteligente, elija al Señor Jesucristo, háblele de su vida, dígale: Señor, perdona mis pecados, yo quiero ser hallado en ti, yo quiero ser, cuando yo muera, resucitado junto contigo y con todos los demás creyentes que han sido muertos en Cristo, que han sido encontrados en Él. Dígale, amigo, dígale, es el tiempo, no desperdicie este momento, quizá puede ser demasiado tarde para usted. Le invitamos a que busque al Señor Jesucristo. Y usted, amigo creyente, continúe, por muy difícil que estén las cosas, continúe hacia adelante, porque tenemos un galardón grande, que es alcanzar completamente, estar alcanzando el cielo, estar gozando de esas promesas del Señor. Pues muchas gracias por su atención, amigo oyente, hermano en Cristo, y esperamos que estos mensajes sean de edificación, estos videos sean de consolación, de ánimo, de exhortación para que siga adelante, mi hermano, mi amigo. Y nos veremos en una misión más de oraciones finales. Hasta pronto.